Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. De la materia prima más noble en su estado más puro. Knauf presenta MP75, Rotband y Bauhips, los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento, aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf, inteligencia en yesos. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas, muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. En la Sociedad Central de Arquitectos se realizó la mesa redonda, moderada por el arquitecto Jorge Iribarne, convocada para debatir sobre la contratación directa a un estudio dinamarqués por parte del gobierno porteño para realizar un amplio y complejo trabajo urbanístico en la zona de Retiro. Teleproyecto estuvo presente y comparte a continuación una síntesis de los conceptos vertidos por los calificados expositores. El tema que nos reúne hoy es la contratación de un estudio de arquitectura dinamarqués cuyos términos de contratación se publicaron en un boletín oficial de hace pocos días. De la lectura del boletín oficial surge la información de los considerandos, por qué se los contrata. Una de las cosas que más llama la atención es que en los considerandos de la contratación se dice que se contrata al estudio de Jan Dell, un arquitecto muy conocido de Dinamarca, a hacer un estudio de una zona urbana, cerca de la Villa 31, y hacer un anteproyecto de una calle para la Villa 31. Porque en la República Argentina aparentemente no hay especialistas que puedan cumplir este objetivo. Esto es una de las cosas que más llama la atención. Argentina tiene 100 años de experiencia en planificación. En muchos de los planes han intervenido extranjeros. No es que no se quiera la participación de extranjeros, al contrario, siempre ha sido bienvenida.
y es una colaboración importante tener una visión distinta que pueda ayudar a desarrollar estos planes. La ciudad, cuando se hace autónoma, cuando la reforma de la Constitución Nacional genera la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad en el año 1996 formula su propia constitución. Queda instalado un verdadero sistema de planeamiento, un sistema de planeamiento que está conformado por el plan estratégico y por el plan urbano ambiental. Y después está sostenido por una serie de leyes sucesivas que dejan claramente establecido este sistema. Entonces, parecería que este sistema no se está respetando en este momento. El plan estratégico de la Ciudad de Buenos Aires funciona hace más de 20 años. Tiene más de 200 instituciones participantes y está hecho para formular políticas, para colaborar con la legislatura en la formulación de políticas de Estado. Pero no se define a qué plan estratégico de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un plan estratégico por el espacio público, si estamos hablando de un plan estratégico por la ciudad, que es una cosa muchísimo más compleja y que en donde intervienen muchísimo más personas que las que pueden intervenir en un contrato como este, en el que el personal del estudio que va a estar integrado o va a participar directamente en la formulación del plan son dos personas que van a estar 8 meses, ¿no? Entonces no se entiende muy bien la desproporción entre la dimensión del plan estratégico y la contratación efectiva que se hace de 2 personas. La asignación total de personal del contrato son 6 personas. 2 que están dedicadas al plan estratégico y las otras 2 al plan de sector y al diseño de la calle pública. A su vez, la ciudad pone 6 personas a trabajar con ellos, ¿no? Es decir, va a ser un equipo de 12 personas. En definitiva, nos afecta a todos los profesionales el hecho de que se haya hecho una contratación directa en términos que nunca tuvimos los profesionales locales y que se haga simplemente diciendo que no existe en la Argentina gente que sea capaz de llevar adelante esta materia. La Federación Argentina de Arquitectos representa a las 24 entidades de ley que establecen el poder de policía sobre el ejercicio profesional. Atento a esta situación de la contratación que había hecho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enviamos una nota que tiene, se lo voy a explicar básicamente, tiene 2 situaciones. Una, establecemos el rechazo y le exigimos la no contratación de este estudio, no porque sea extranjero ni por su capacidad, sino porque se realiza a través de una contratación directa y además nos quita la posibilidad de igualdad ante la ley frente a esta situación. Entonces, acá tenemos 2 situaciones importantes. Uno es en los términos legales, es establecer que el espíritu de la ley de transparencia que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más todo lo que tiene que ver con las reglamentaciones de las leyes, en el caso de arquitectos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el CEPAU y los códigos de ética, y además con el tema de la disposición del Ministerio de Educación respecto de revalidar el título, no se cumple y por lo tanto además se está faltando a los deberes de funcionario público que a cualquiera de nosotros como arquitectos en cualquier repartición pública nos exigen para poder desarrollar nuestra tarea profesional. Esto no se trata simplemente de una asesoría, sino que hay un encargo específico en el cual se le encarga, entre una de las cosas, un anteproyecto de una calle comercial de la Villa 31. O sea que acá tenemos un elemento fundante de este rechazo y además de esta solicitud que fue presentado ya por nota hace más de una semana a través de la Federación. Segundo, es la modalidad en la cual se establece esto, que es una modalidad de contratación directa. Nosotros se establece a través de un artículo que tiene la Ley de Transparencia, en la cual se expresa lo que decía Heriberto Allende,
en la falta o en la inexistencia de capacidades de profesionales argentinos, en el cual no solamente involucra a los arquitectos, sino a todos los profesionales, de la inexistencia de esto en la Argentina. Invitamos a los dos secretarios de la jefatura de gabinete que firmaron el decreto de adjudicación de estos trabajos profesionales al estudio GEL Dinamarqués, decidieron no venir. Nosotros queríamos preguntarles, si hubieran venido, ¿dónde existe el análisis y las estadísticas ciertas de que esto no existe en la Argentina? Segundo, establecer y afirmar que el perjuicio que nos realizan a las 24 jurisdicciones y a todos los arquitectos de la Argentina frente a esto, porque desprestigia absolutamente al profesional frente a los medios y al medio social. En general decimos también que este tipo de contrataciones se realizan a través de una situación de contingencia. Existe una contingencia que por alguna realidad o alguna situación social o de tiempo se tenga que contratar a alguien en forma de contratar directamente, y puede existir dentro de esto esta razón unilateral de algún funcionario que se adjudica además las posibilidades de decir que él tiene el saber de a quién contratar para esa situación, cosa que tampoco está sucediendo acá, porque simplemente se realiza la contratación a través de lo que se expresa que es la experiencia de ese estudio, sin una discusión en ámbitos que tengan que ver con instituciones centenarias, como por ejemplo la Sociedad Central de Arquitectos o el mismo Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, en el cual se podrían haber establecido reglas y mecanismos que pudieran legitimar esta contratación, que es una de las cosas que los procesos de contratación directa tampoco tienen. No existe legitimación de estos procesos, por lo tanto se vuelve una situación azarosa. Tampoco sabemos qué va a suceder, porque inclusive se le otorga, por ese saber previo que se le da a ese estudio, que dice que va a realizar esto de determinada manera por su característica frente a esta situación. Lo que me ha provocado una especial reacción contraria a este contrato son algunos términos que están en el contrato mismo y en las explicaciones que algunos de los funcionarios han dado sobre las razones por las cuales se elige al estudio, de quien no tenemos ningún reparo. Creemos que podría haber sido muy bueno que hubiera asesorado o que asesore al gobierno de la ciudad en esas funciones. Lo que ya ha sido analizado, este contrato, por su redacción, no por su tiempo, se trata de una encomienda de trabajo profesional, con lo cual está compitiendo con los profesionales locales. Este mapa fue publicado por la Sociedad Central de Arquitectos en una revista, la revista La SCA, que se llamó Ciudad Deseada. Y tiene que ver con la historia de los concursos de arquitectura desde a partir de la democracia del año 83 hasta, en este caso, era el 2009-2010. Y que por primera vez lograba plasmarse en un plano aquellos concursos realizados sobre espacios públicos, esto no se refiere a edificios, tanto organizados por la Sociedad Central de Arquitectos, que son los de color azul, u otros, como el caso de 20 Ideas, que están amarillos, del año 86, y otros, algunos pocos, que en esa época habían sido organizados por el propio gobierno o en algún caso por la facultad, la FADUBA. Pero básicamente en ese año, obviamente hoy habría muchos más, en esa época ya había este nivel de intervención en la Ciudad de Buenos Aires por parte de los arquitectos. Y esto lo rescato porque termina siendo como una especie de sainete criollo, ¿no? Donde hay como víctimas y victimarios, actores invitados, en fin, una situación que tenía algo de teatral. Pero yo creo que lo importante que tenía esto era que detrás de esto está el tema de los concursos, como herramienta, ¿no? Como herramienta que ha mostrado a través de una historia como esta, pero que obviamente ustedes saben es mucho más larga. Es una herramienta que tiene un enorme valor
como mecanismo de pensamiento, como mecanismo de aprendizaje, como situación posible de poder discutir a través de hechos físicos concretos, y en algunos pocos pero felices casos se termina consolidando como una construcción de un espacio o de un edificio, etc. La próxima es el área de intervención de Jan Gehl. Aproximada, porque yo tampoco sabía muy bien hasta dónde llegaba toda esta historia, pero tomé Retiro, tomé el puerto y tomé la Villa 31 como dato. Quizá la pisada es mayor o poco menor, pero más o menos anda en esta escala. Si ustedes se fijan, tiene una escala mayor que la Reserva Ecológica, pisa otros concursos como Dársena Norte, como Retiro y algunos etcétera más que me olvido, pero básicamente toda esta política de concursos, y ustedes pueden ver acá concursos como el área de Lugano, la propia Reserva Ecológica, Puerto Madero, Retiro, etcétera, y ustedes ven que es uno de los encargos, en este caso mayores que la ciudad podría tener, y en este punto creo que es donde nosotros deberíamos empezar a trabajar, porque a mí no me cabe menor duda que esta reunión no debería ser solamente, digamos, una imagen que termine siendo una imagen periodística que la Sociedad Central de Arquitectos, FADEA, el Colegio de Ingenieros o el CEPAU protestan, porque finalmente parecería que lo que estamos haciendo es defender únicamente una situación de orden colectivo propio de los arquitectos, y es mucho más grave que eso. Acá hay un desconocimiento con respecto al rol de los arquitectos. Esta es una decisión de dos funcionarios, por lo menos, que son los que firman todo esto y que los hace responsables, si bien esto llega a la línea de jefe de gabinete, porque esta es la línea, digamos, de esta secretaría, pero de un nivel de incultura donde desconocen el rol de los arquitectos, desconocen la ley de transparencia y desconocen muchos otros mecanismos, como por ejemplo el solapamiento notable que hay con la Subsecretaría de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, la verdad, yo podía leerles lo que uno puede bajar del propio enunciado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a qué es la Subsecretaría de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, y de hecho el Ministerio de Desarrollo Urbano, que no han emitido opinión, pero doy fe, que cuando yo pregunté a funcionarios de la Subsecretaría y del Ministerio si conocían este tema, me pidieron 10 minutos para devolverme mi llamada, porque desconocían de qué se trataba. O sea que en este momento, por lo menos hay una secretaría y una subsecretaría que están solapando su tarea. O sea, no solamente estamos hablando de $1.035.000, que yo le decía recién a Heriberto, a mí me preocupa son los $35.000, el millón me queda claro, sino también porque hay un derroche de energía, de esfuerzos, de objetivos que se solapan, se duplican o se triplican, que realmente es inentendible. Porque vale también la pena aclarar que la Secretaría de Planeamiento, la ex Secretaría de Planeamiento, después dividida, ustedes saben, en dos subsecretarías, había elaborado un plan que incluso se llegó a presentarse al COPUA y se presentó también al nuevo jefe de gobierno, en este caso Larreta, antes de la partida de Macri, que también sería bueno saber toda esa energía, todo ese esfuerzo puesto en un equipo de trabajo, y aclaro, no lo conozco, sé que es un libro enorme, ¿no? ¿Sí? El modelo territorial, etc. Digamos, también yo preguntaría de qué se trata, a dónde está todo ese esfuerzo. Entonces, en este sainete, y con estas cuestiones de ignorancia tanto del rol del arquitecto como de otras situaciones que deberían ser conocidas por ellos por ser funcionarios de este mismo gobierno y de esta misma línea de trabajo, se termina apareciendo este sainete. Dicen que nosotros los arquitectos no estamos capacitados para este tipo de urbanismo, entre comillas, humano. Es notable, esta frase es notable. Esa frase, que sin duda es muy fuerte, es la que justifica utilizar el mecanismo
casi una fisura que tiene la ley de transparencia, aprobada por el propio actual presidente Macri en el año 2006, tiempo en el cual yo ejercía como presidente de esta entidad, y que para nosotros fue un festejo, porque implicaba no solamente el reconocimiento de la herramienta del concurso, sino que ponía a disposición de la matrícula y de los ingenieros y de todas las personas implicadas en temas de la ciudad y de los edificios, la posibilidad del concurso público, ya no pidiendo por favor, sino de manera obligada por la propia acción del gobierno. Y sin embargo, hubo una derogación que justamente es esta fisura, que es el caso singular, el caso excepcional, aquello que solamente un artista o un ser único puede ejercer. Quiero comentar que el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, el Centro Argentino de Ingenieros, la Sociedad Central de Arquitectos y el Consejo Profesional de Arquitectura, estamos actualmente trabajando en un grupo que ya existió también en el pasado, en el cual se sumaban las dos facultades, la de Ingeniería y de Arquitectura, en temas que son comunes. Actualmente, estas cuatro instituciones estamos trabajando juntos en temas de planeamiento de la ciudad y, por ejemplo, uno de los trabajos en los cuales estamos ocupados es el tema del Código Urbanístico actual. Siempre hablamos del artículo 19, que de la Constitución, estoy hablando de la Constitución de la ciudad. El artículo 19 es el que crea el COPE. Pero el anterior dice el Consejo del Planeamiento Estratégico de carácter consultivo, con iniciativa legislativa, presidido por el jefe de gobierno e integrado por las instituciones y organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas, culturales, educativas y los partidos políticos, articula su interacción con la sociedad civil a fin de proponer periódicamente planes estratégicos consensuados que ofrezcan fundamentos para las políticas de Estado. Hoy el Consejo de Planeamiento Estratégico está trabajando en el Plan Estratégico 2017-2035. Y también vale la pena decir que entre los lineamientos o los ejes de trabajo hay uno preciso que habla de accesibilidad, equidad e inclusión, que tiene directa relación con el tema de este contrato. Acá hay dos situaciones. Una es la reacción, que es lo que estamos produciendo como institución, y cuando reaccionamos estamos detrás del problema. Nosotros creemos que más allá de la situación de la denuncia, del hecho que hay que denunciar, nosotros además tenemos que accionar. No nos tenemos que poner detrás de esta situación, sino que nos tenemos que poner por delante de esta situación y encabezar como instituciones, tanto la Sociedad Central, el CEPAU y la Federación Argentina, encabezar decisiones que ayuden a que el gobierno de la ciudad autónoma tome los caminos y los procedimientos adecuados para establecer reglas de juego en la cual se dé la participación a través del consenso y sobre todo la inclusión de absolutamente todos los profesionales que se vinculan a esta situación. Para esto, la Federación, la Sociedad Central, tiene un elemento, una herramienta fundante que es el concurso. Y nosotros creemos que, además de haber existido seguramente en la investigación o en la academia o inclusive en concursos, ya elementos previos de análisis de toda esta situación, ¿no? Buenos Aires no nació ayer y por lo tanto necesitamos recuperar esa información para que a través de esta discusión podamos establecer las bases para generar nuevos concursos o la escala o una multiplicidad de concursos. En este caso es un señor, que nada tiene que ver, digo, en este caso, en este sainete es el actor invitado, que es Jan Gehl, actor dinamarqués de 80 años, con mucho conocimiento, autor de muchos libros que son parte de la biblioteca de nuestras facultades, debo reconocer, que tiene como una visión, que el auto se tiene que ir y lo que se va a imponer es caminar, que es muy sano, y la bicicleta. Y la verdad, en muchos aspectos tiene razón. Y de hecho, este gobierno viene más o menos con esa tendencia. Por supuesto, tampoco el auto puede desaparecer completamente, pero digamos que en el caso de Jan Gehl, él sacaría todos los autos de la ciudad. El auto solamente es para trasladarse desde el perímetro hacia otro perímetro. A la ciudad no debe entrar. Bueno,
Más allá de eso, que puede ser un caso extremo, pero no importa, esta ha sido la justificación y la fisura que ha permitido llamar a esta convocatoria inédita, donde sale el boletín oficial el 8 de marzo y el 14 de marzo ya tiene que ser su primera entrega. Más o menos es así. Firmar el contrato. Hacer la propuesta concreta para poder firmar y empezar a ejecutar esta cuestión que Heriberto enunciaba de los 8 meses de trabajo. A ver, Jan Gehl ya lo tenía hecho. Manda 2 personas, puede armar un equipo de 8 personas y después utiliza recursos propios del gobierno. O sea que el 1.035.000 son básicamente para 2 personas, 6 que actúan más o menos, y el resto es todo gente nuestra. Yo creo, a ver, yo no voy a leer todo esto que traje porque va a ser terrible, pero mi posición frente a esto es que esto roza el escándalo. Y que finalmente los funcionarios Venegas y Fernández, Diego Fernández y Venegas, uno CEO de susitio.com, suvivero.com, perdón, y Diego Fernández de Sushi Club Restó y socio de Dashi, son los que están diciendo que los arquitectos para esto no servimos. Y entonces tengo que contar que en el año 64 me tocó estar en un proyecto de desarrollo urbano, no en el centro de la ciudad, sino en una zona marginal del Gran Buenos Aires, en ese entonces marginal, que es Montechiquincaolo. Y era un proyecto de desarrollo en el que sobre 16 hectáreas se hizo un proyecto urbanístico en el que participó el arquitecto Luis Morea, el ingeniero Sáenz Trápaga, que en ese momento era experto en industrialización de viviendas con numerosas viviendas construidas en el país, la arquitecta Libe Gamboa de Gruz, que era arquitecta y era socióloga o equivalente recibida en Estados Unidos. Y los equipos de campo eran sociólogos, asistentes sociales, la parte de ingeniería y la parte de arquitectura. Se basaba en alguna medida en teorías que a la vez se producían en lo que era la Facultad de Sociología, y para los memoriosos es posible que recuerden a Gino Germani, que en el año 58 crea la carrera y que uno de los estudios más importantes de él era el tema de la marginalidad social. Y la definición de él, en aquel entonces el concepto era la participación en su propio desarrollo. Era buscar que la gente a través de proyectos concretos aprendiera o fuera capacitándose en buscar que a través de su participación en todas las instancias, inclusive gubernamental, porque para generar proyectos, supiera cómo conducirse frente a lo que eran las distintas capas de conducción. Una referencia, hoy casi no se habla de sociedades de fomento. En aquel entonces este trabajo de participación se hacía en el campo con las sociedades de fomento y los proyectos generaban grupos de participación que en definitiva se hacían dueños del proyecto. Si esto no es de lo que estamos hablando cuando hablamos de la visión humana de los proyectos, y luego hablemos de Jorge Enrique Ardoy, hablemos de Junowski, Jorge Enrique, que con Ana crearon una fundación que creo que sigue todavía vigente, especializada en trabajos de planeamiento vinculados a lo social. Entonces, el país tiene una rica experiencia en los aspectos sociales del desarrollo. Entonces, que nos digan, acá voy a leer, discúlpenme, en primer lugar, justamente por su fuerte enfoque en hacer bajo el concepto de ciudades para las personas. ¿Qué cosa diferente es esto? Es decir, la tradición que hemos tenido y los planificadores que han trabajado
en sus equipos con sociólogos, con antropólogos, si no estaban haciendo su trabajo para las personas, para mejorar la calidad de vida, que es otro de las sapienzas de este estudio, no sé de qué estamos hablando. Hay una cláusula del mismo contrato que dice que se puede repetir, extender el mismo contrato en las mismas condiciones en las cuales se contrata, ¿no? Lo cual pues, hace pensar que podía duplicarse o triplicarse perfectamente en las mismas condiciones. Yo diría desde la ingeniería, el pensar en un master plan Puerto Retiro, sin previamente que la ciudad haya discutido ampliamente qué quiere hacer con el puerto, porque nuestro consejo ha participado en un trabajo profundo con prácticamente casi todos los actores, tanto del sector sindical como del sector económico y profesional, en este tema, y ha dado su opinión, y hay una publicación en el Consejo de Plan Estratégico porque fue presentado el Plan Estratégico y salió como recomendación. Paralelamente, en el Consejo Profesional de Arquitectura se trabajó una idea de puerto diferente. Respetuosamente, creo que las dos, por lo menos, y seguramente hay otras, deberían ser trabajadas en profundidad. Si alguien va a venir con 8 meses de trabajo posible, la verdad es que yo creo que no va a terminar ni siquiera de pasar los 8 meses sin saber qué puerto quiere, no el gobernante de turno, sino el poblador, la ciudad. Y si hablamos de visión humana, esto es lo primero que deberíamos buscar. Yo realmente le pido, en este caso, a la Sociedad Central de Arquitectos, a FADEA, que yo agradezco muchísimo la presencia de Gerardo, porque pone a nivel nacional esta cuestión, no es un problema local, es un problema nacional, desconocen a los arquitectos y es un problema que a FADEA, obviamente, y al SCAI, al CEPAU y a los ingenieros debería preocuparles y mucho. Yo le pido, esto directamente tiene que ser una denuncia para que se dé de baja este contrato, porque tiene vicios absolutos que no hacen justificable en ningún momento este tipo de contratación, y un pronto llamado a estudio y posibles concursos para todo esto. De que inclusive vamos a llegar a las consecuencias de accionar en caso que sea necesario, porque se está faltando a las leyes que tienen que ver con el ejercicio profesional y sobre todo con la igualdad que tenemos que tener los profesionales en la Argentina. Así que bueno, eso fue la presentación que hicimos. Finalmente llegó la participación de los arquitectos presentes, quienes, ante la ausencia de los funcionarios autores de la norma, más que formular preguntas como hubiera correspondido en una clásica mesa redonda, expusieron sus puntos de vista sobre esta contratación directa del estudio dinamarqués. Las coincidencias, con diferentes matices, fueron totales. No se respetó la Constitución de la ciudad autónoma, por lo tanto, deberá rechazarse enérgicamente ese acto administrativo y llamarse a un concurso internacional abierto y anónimo, como es la tradición centenaria del SCA. Simultáneamente, exigir una retractación pública de la inexacta afirmación incluida en el decreto oficial sobre la incapacidad de los arquitectos argentinos para resolver los temas urbanísticos nacionales. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyectos, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes ininterrumpidamente la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Bueno, por hoy nada más, nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre, hasta cualquier momento, en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces, hasta cualquier momento. Sociedad Central de Arquitectos. 130 años por la arquitectura. 130 años
con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. De la materia prima más noble en su estado más puro, Knauf presenta MP75, Rotband y Bauhips, los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento, aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf, inteligencia en yesos. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas, muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.